Amén. Buenos días, hermanos. La gracia y paz del Señor esté con todos nosotros. Amén. Qué mañana, ¿no? La mañana donde el Espíritu Santo fluye a través de todos sus hijos, trayendo adoración al Señor, alabanza. Mientras lo adorábamos, tuve un sentir en mi corazón que todos nosotros somos perfumes, pero somos perfumes dentro de un frasco, ¿no? Y cuando ese frasco se abre, es donde el perfume comienza a notarse y a fluir. Dios quiere que seamos frascos abiertos, que el perfume salga, que fluya. Ese perfume que es el Espíritu que está en nosotros, quiere traer alabanza y gloria a Dios. Hermanos, el servicio de música es un servicio para guiar al pueblo a adorar y alabar al Señor. Pero no quiere decir que ellos solo alaben, que ellos solo canten, sino que todos alabemos, todos tenemos tanto que hablar, tantos tenemos que hablar del Señor, gratitud hacia el Señor. Y hermanos, no nos podemos quedar callados. Yo doy gracias a Dios por los hermanos que tienen una adoración espontánea, que durante la alabanza ellos fluyen. Hay varios hermanos con cánticos, con palabra. Y eso es lo que Dios quiere, esa alabanza de todo su pueblo. Quiere escuchar a cada uno, quiere saber de cada uno, oír la voz de cada uno. Hermano, les exhorto a dejar que ese perfume llegue al Señor, ese aroma fragante al Señor. Amén. Amén. Esta mañana quería compartir una palabra que le puse como título: Vivir en el reino nos hace sabios. Vivir en el reino nos hace sabios. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en Proverbios capítulo 3, versículo 13 en adelante. Amén. ¿Estamos ahí? Proverbios capítulo 3, versículo 13 en adelante. Está mejor. Bien, vamos ahí a la palabra de Dios. ¿Todos están ahí? ¿Sí? ¿Cuántos quieren ser sabios? Amén. ¿Quieren ser sabios? ¿Sí? A ver, los jóvenes, ¿quieren ser sabios para vivir, para tomar decisiones, para saber lo que le conviene? ¿Cuántos esposos quieren ser sabios para vivir con sabiduría dentro del hogar, para ser esposos sabios, padres sabios? ¿Cuántos necesitan de sabiduría? ¿Amén? Algunos pocos nada más. Bueno, yo necesito de mucha sabiduría para vivir la vida que tengo que vivir en casa todos los días, en el trabajo, en la iglesia. Necesitamos de sabiduría, hermanos. Ser inteligentes no quiere decir ser sabio. Tener conocimiento, saber muchas cosas, saber teología, saber un montón de cosas, no nos hace sabios. Es diferente. La sabiduría la da Dios. Y hoy día vamos a ver un poquito sobre la sabiduría. Un esposo sabio, una esposa sabia, un padre sabio, un hijo sabio, un joven. Qué importante, hermanos, es tener sabiduría para poder vivir esta vida. Porque esta vida necesitamos sabiduría para poderla vivir. ¿Amén? Entonces vamos a leer este texto
que habla de la sabiduría. Dice así, Proverbios capítulo 3, versículo 13. Bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y obtiene la inteligencia. ¿Se dan cuenta que están separados? La sabiduría de la inteligencia están separados, no es lo mismo. Porque su ganancia, para el que tiene sabiduría, es más que la ganancia de la plata. Sus beneficios, más que la del oro fino. Más preciosa es la sabiduría que las piedras preciosas. Nada que puedas desear se puede comparar con ella. Larga vida hay en su mano derecha y en su izquierda riquezas y honra. Sus caminos son caminos deleitosos. Todas sus veredas, paz. Vas entendiendo qué importante es la sabiduría. Te da paz, riquezas, deleite. Es árbol de vida para los que de ella, o sea, de la sabiduría, echan mano. Y bienaventurados, más que felices, son los que la retienen. Amén. Palabra de Dios. Amén. Como dije, a veces se confunde la sabiduría con conocimiento. Y uno puede tener la cabeza llena de conocimiento, puede haber estudiado mucho, puede saber tantas cosas, haber tomado tantos cursos en su vida, pero eso no necesariamente te hace sabio. Porque sabiduría no es conocimiento. Lo puede incluir. La sabiduría puede echar mano del conocimiento. Pero si no tengo sabiduría, queda en conocimiento. Pero la sabiduría me ayuda a usar bien el conocimiento. Sabiduría es saber vivir en cada situación que te toca vivir en la vida. ¿Está bien? Sabiduría es saber vivir en cada situación. Es saber decidir. Es saber conducirse en cada situación que nos toca vivir cada día de nuestra vida. Acá en este texto habla muchas cosas muy interesantes, muy lindas. Por ejemplo, en este versículo 13, el primero, dice, habla de que la inteligencia y la sabiduría, ¿no?, se complementan. Ojalá que la inteligencia que tenemos proceda de la sabiduría. Porque a veces no viene de la sabiduría. A veces la inteligencia puede ser terrenal, pero no procede de la sabiduría. Uno puede ser súper capaz, súper inteligente, pero no es sabio. No sabe vivir. El versículo 16 dice algo más, ¿no? Dice que cuando está la sabiduría hay larga vida. Pero más que una larga vida, hay una vida bien aprovechada. La persona disfruta de la vida, vive y parece una larga vida, parece una buena vida. La persona sabia sabe aprovechar los momentos, sabe aprovechar el día y los aprovecha bien porque es sabio. El versículo 17 dice que los caminos son deleitosos y todas sus veredas paz. ¿Qué significa? Que la sabiduría produce paz. Cuando uno es sabio y se maneja con este tipo de sabiduría, la sabiduría de Dios, que vamos a ver después, hay paz en el corazón. Cuando uno vive en el reino de Dios,
cuando uno comienza a conocer los mandamientos, la palabra de Dios, cuando uno lo comienza a obedecer en su vida, los pensamientos, porque los pensamientos de Dios, los mandamientos de Dios son los pensamientos que Dios tiene sobre la vida. Y cuando yo comienzo a pensar como Dios, cuando comienzo a decidir en base a los principios de Dios, estoy siendo sabio, porque Dios es sabio. Y sus mandamientos me hacen sabio. ¿Amén? Amén. Entonces, cuando uno es sabio y se maneja con este tipo de sabiduría, va a haber paz en el corazón, va a haber paz en la mente y, más importante, va a haber paz en mi interior, en mi alma, cuando yo me conduzco con la sabiduría de Dios. ¿Amén? Cuando uno es sabio, cuando uno se conduce de acuerdo a lo que Dios te dice, eso te produce paz en tu corazón, porque nosotros hemos hecho para vivir para la gloria de Dios. Nosotros hemos sido creados para ser como Jesús. Y cuando vivimos, cuando encarnamos los mandamientos de Dios, cuando vivimos esa vida en el Espíritu, realmente comenzamos a disfrutar de la sabiduría de Dios y comenzamos a vivir esa paz que Jesús tenía. El versículo 18 dice, es árbol de vida. Un árbol de vida da el significado de que hay plenitud de vida, hay satisfacción, hay gozo, pero una vida en Cristo, una vida espiritual. Hermanos, el árbol viene a ser algo que se planta, que se siembra, que crece, se cuida y se cosecha. Entonces, nosotros tenemos que plantar esa sabiduría. Los jóvenes, mientras que sean jóvenes, tienen que comenzar a plantar semillas de sabiduría, sabias decisiones en Dios, sabias decisiones en Cristo, para cuando sean viejos puedan cosechar o puedan estar bajo la sombra de lo que han decidido. ¿Amén? Si de joven no lo plantamos, no vamos a tener un árbol sabio cuando seamos mayores. Los jóvenes tienen que comenzar, y los jóvenes son imprudentes, son impetuosos, su naturaleza es así. Entonces tienen que conducirse y buscar vivir y decidir con la sabiduría que Dios nos da, para que lo que siembren sea cosechado después. Si cosechamos sabiamente, si sembramos sabiamente, vamos a cosechar producto de la sabiduría que Dios nos ha dado, esos frutos. ¿En qué cosas tenemos que ser sabios? Primero, lo primero que tiene que haber en uno que quiere ser sabio es que tiene que ser consciente de que nos falta sabiduría. Porque si te crees sabio, ¿para qué necesitas sabiduría? ¿No? Si crees que la tienes, entonces ni te va a importar pedirlo. Si crees que hasta el momento como estás viviendo está bien y estás viviendo una vida de paz, una vida de deleite en el Señor, una vida de gozo, de alegría, si crees que estás viviendo así, de repente digas, yo no necesito porque mi vida es así. Pero no, hermanos. Si no tenemos esa sabiduría, hemos visto que no vamos a cosechar esos frutos que hemos visto que nos da la sabiduría, ¿no? Entonces, yo tengo que reconocer que me falta sabiduría. A mí me falta mucha sabiduría. ¿Nos falta o no? Amén. Santiago, el apóstol Santiago en su carta, en el capítulo 1, versículo 5, dice así: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídasela ¿a quién? A Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Amén. Es un hecho.
¿no? No tengo que hacer mucho, ¿no? Con fe tengo que pedírsela al Señor. Quiero tu sabiduría. Yo me admiro de Salomón, ¿no? Dios le dice, pídeme lo que quieras, y uno diría, dame todo el dinero del mundo, dame posesiones, pero no, él dijo, dame sabiduría para guiar a tu pueblo. Y Dios se la dio abundantemente. Entonces, lo primero que tenemos que tener es conciencia de que nos falta sabiduría. Las personas que no necesitan sabiduría es porque no se conocen a sí mismos, no se conocen a ellos mismos, no se da cuenta cuánto le falta la sabiduría. Entonces, lo primero que tiene que haber en una persona que quiere sabiduría es reconocer su falta de ella y pedírsela a Dios. Yo necesito sabiduría, Señor. Y la palabra dice, si alguno de vosotros tiene falta de esa sabiduría, que se la pidamos a Dios, ¿no? Es decir, que Dios quiere dar sabiduría. Está esperando que se la pidas, ¿no? Porque si la da abundantemente y sin reproche, quiere decir que Él está dispuesto, está listo, quiere darlo. Falta a nosotros pedírsela al Señor. Otro pasaje, Santiago capítulo 3, versículo 13. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Es decir, cuando uno es sabio, se va a notar, se va a evidenciar que eres sabio por la conducta que tienes, por tu carácter, por las obras que haces. Ahí se evidencia qué tan sabio eres, qué tan sabio o no eres. Hermanos, las obras y nuestra conducta muestra qué tan sabios somos. Uno que explota, uno que es terco, uno que es orgulloso, uno que no depende de nadie ni de Dios, va a demostrar que eso no es sabio. Su carácter va a demostrar si es sabio o no. Santiago 3, versículo 17, seguimos en Santiago, que es un capítulo que habla mucho de la sabiduría, capítulo 3. Santiago 3, capítulo 17, habla que la sabiduría que viene de lo alto, la sabiduría de Dios, la sabiduría celestial, es pura, es pacífica y es bondadosa. Así es la sabiduría que viene de arriba. Es decir, si yo tengo esa sabiduría, soy puro, soy una persona de paz y la bondad se nota en mi conducta, ¿no? Pero aparte de esta sabiduría que viene de lo alto, también está la otra sabiduría, esa terrenal, esa diabólica que dice, ¿no? Santiago, que es muy terrible. Y acá Santiago está hablando de las dos sabidurías. Pero ¿qué está queriéndonos decir Santiago con estas dos sabidurías? Que la característica de una persona sabia, con esa sabiduría de Dios, es generador de paz. Es amable, es pacificador, es bondadoso o benigno. Lleno de mis... ¿Somos así en la casa? ¿Nos conducimos así? Paz, mansedumbre, benignos. Benignos es que no hacemos daño a nadie. Llenos de misericordia con los hijos, con la esposa, con el esposo. ¿Nos conducimos así?
Si no nos conducimos así, muestra que no está la sabiduría de Dios. Porque la sabiduría de Dios es estos rasgos que hemos hablado y que lo dice Santiago en la palabra. Ojalá que en nuestras casas los esposos seamos así y que las esposas también sean así. Y que los hijos sean así, sabios, ¿no? Si eso pasa, si la sabiduría de Dios se mueve dentro de la familia, nuestra casa, ¿cómo va a ser? ¿Será una casa llena de conflictos o será una casa llena de paz? Llena de paz. Ahora, ¿cómo es tu casa? ¿Hay muchos conflictos o hay paz en tu casa? Tú mismo responde la pregunta. Uno no, uno el otro está diciendo que te falta sabiduría. Amén. Lo dice la palabra. Eso es lo que está diciendo Santiago cuando nos habla de esto. Vamos a otro texto. Efesios capítulo 5, versículo 15 y 16. A ver, vamos a leer la palabra. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. ¿Qué extraemos de este texto? ¿Cómo es un sabio? Amén. ¿Quién dice? ¿Quién dijo? Que aprovecha bien el tiempo, que redime, que aprovecha, que saca buen provecho del tiempo que transcurre. No lo pierde en cosas banales, no lo invierte en cosas que no tienen fruto, no tienen sentido. Un sabio no desperdicia el tiempo, ¿no? Un sabio va a utilizar el tiempo en la oración, ¿no? En la lectura de la palabra, en hacer discípulos. Cuando cuidamos la familia, cuando criamos nuestros hijos, también estamos haciendo la obra de Dios. Los hijos son los primeros discípulos. El esposo es cabeza, la mujer ayuda idónea. Cada uno haciendo su rol. Cuando está desempeñando su rol, están haciendo la obra, está invirtiendo bien el tiempo. No pasa toda su mañana viendo Facebook, viendo WhatsApp, viendo los estados, viendo Telegram. No pasa todo el tiempo, no está viendo Instagram, todas las historias. No pasa todo su tiempo en la computadora con el Facebook. No está viendo todas las maratones. ¿No? Todo tiene su tiempo. Todo tiene su lugar. Pero cuando las cosas comienzan a dominar o a abarcar más tiempo de lo que deberían abarcar, estoy invirtiendo mal el tiempo. Y los jóvenes tienen que invertir mejor el tiempo, porque los años pasan rápido. Si no inviertes hoy día, que eres joven, cuando seas mayor, ¿qué vas a cosechar? Tenemos que invertir en la oración, hermanos. Tenemos que invertir en la lectura de la palabra, en nuestra comunión con Dios. La palabra de Dios dice que nosotros somos mayordomos, somos administradores de lo que Dios nos da. Y Dios nos ha dado tiempo. Y tenemos que ser buenos administradores del tiempo que Dios nos da. Dios nos da tiempo para administrarlo bien. ¿Amén? ¿Qué pasa con un administrador que es malo, Jorge?
se quiebra, ¿no? Lo despiden, lo cesan, ¿no? Dios nos ha... ¿Ah? Sí, hay un gerente que no llegó a la producción y lo cesaron, porque el dueño esperaba que cada mes llegara a un tope de producción y no conseguía llegar. Y Dios es tan bueno con nosotros que nos da todos sus recursos, pero ¿qué hacemos con ellos? ¿Somos buenos o malos administradores? Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Primera de Pedro, no Noa, sino Pedro, capítulo 3, versículo 7. A ver los esposos que lo lean. En cuanto a ustedes, los esposos sean comprensivos con sus esposas, reconozcan que ellas no... Fuerte, ¿no? Nos habla a nosotros. Yo también soy esposo. Yo tengo la Reina Valera, dice así: vosotros, maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor. Miren, está diciendo vivir sabiamente, y lo que viene a continuación es la descripción de vivir sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Entonces, la sabiduría también tiene que ver con la armonía dentro del matrimonio. Hay matrimonios que viven en conflictos casi todos los días, todo el tiempo. ¿Qué le tendríamos que decir a esos matrimonios? Por favor, sé sabio, y si te falta sabiduría, pídasela a Dios. Entonces la sabiduría es para vivir la vida en el hogar, la vida en el matrimonio. Cuando falta la sabiduría espiritual, qué difícil es vivir dentro de un matrimonio. Qué difícil se torna esa relación. La palabra dice que el esposo es cabeza de la mujer, ¿no es cierto? ¿Qué pasa cuando la cabeza no está sana? ¿Qué pasa con el cuerpo? El cuerpo recibe las consecuencias de una cabeza que no está sana. Mete los dedos en el enchufe, ¿no? Camina de repente por el borde del techo, porque la cabeza no está bien. Entonces el cuerpo va a recibir todas las consecuencias de una cabeza mala. Y si el esposo es la cabeza de la mujer y juntos la familia, y si no van bien, si no tienen sabiduría, toda la familia recibe las consecuencias de su falta de sabiduría espiritual. Es importantísimo. Qué importante es tener la sabiduría de Dios para poder vivir esta vida. Hermanos, cuando uno piensa en el pueblo de Dios, cuando sale de Egipto y comienza a cruzar todo el desierto en esa peregrinación hacia la tierra prometida, es una figura de nosotros en esta tierra. Y en esta tierra y en ese desierto, dice en Deuteronomio, lo dice Dios, dice: yo te hice cruzar este desierto lleno de escorpiones y serpientes ardientes, dice. Ese desierto tenía todas esas cosas, pero tenía la provisión y el sustento de Dios. Nosotros estamos en este desierto porque cruzar por esta vida, vivir esta vida, los 70, 80, 50, 60 años que vives esta vida, es igual. Hay escorpiones, hay serpientes ardientes, cosas que vamos a enfrentar, cosas que vamos a luchar. Esto es un desierto, no es el paraíso.
Entonces, no te extrañes cuando comienzas a tener oposición, cuando comienzas a tener luchas, pruebas. Es normal en un desierto. Pero no te olvides que tienes la provisión de Dios, la ayuda de Dios, el auxilio de Dios. Pero también está lo otro. Por eso no te extrañes que tengas luchas en este caminar hacia nuestra patria celestial. ¿Amén? Amén. Ese esposo puede tener muchas habilidades. Ese esposo puede tener mucho conocimiento de todo tipo. Puede saber muchos idiomas, puede saber muchos cursos. Puede saber teología, puede saber hebreo, puede saber griego, pero no sabe hacer feliz a su esposa. No es sabio. Tiene conocimiento, pero no tiene sabiduría. Tiene que ser sabio, tiene que buscar la sabiduría que viene de Dios. Amén. Ahora, las esposas también tienen su responsabilidad, ¿no? No se salvan las esposas. Si no, mira lo que dice Proverbios 4.1. Proverbios 4.1. Porque el esposo es como picapiedra, ¿no? Se va haciendo chiquito en la silla y la esposa más bien va siendo más grande, ¿no? Pero aquí también está su dosis de palabra para ella. La mujer sabia edifica, mas la necia con sus manos la destruye o la derriba, ¿no? Entonces, ambos tienen que buscar sabiduría de Dios. La estadística dice que cuando hubo la pandemia y todos estábamos en aislamiento, dice que los divorcios aumentaron. ¿Han leído esa estadística? Los conflictos aumentaron, no sé cuántos de acá, no creo, ¿no? Pero dice que los conflictos aumentaron, los divorcios, las separaciones aumentaron. Aumentaron las peleas en el matrimonio. Hermanos, entonces, o hay un clima de paz y armonía en tu hogar, o hay un clima de conflictos en tu hogar. Y eso va a depender de cuán sabio seas tú. De cuánto de Dios tiene el hombre, de cuánto está Dios gobernando y cuánto Dios está. Cuánto nos estamos llenando de Dios. Cuán llenos del Espíritu estamos. Amén. El principio de la sabiduría es el temor de Dios. Amén. Así que es importantísimo eso. No perdamos de vista eso que vamos también a verlo ahorita. Vamos a Colosenses, capítulo 4, versículo 5. Colosenses. Dios quiera que te convenzas de que necesitas sabiduría. Que necesitamos sabiduría. Yo necesito sabiduría. Colosenses 4, versículo 5. Andad sabiamente para con los de afuera. Otra vez, aprovechando bien el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Los de afuera son los que no pertenecen al pueblo de Dios, ¿no? Pero acá la palabra nos dice, con los que no pertenecen al pueblo de Dios, con ellos debemos andar sabiamente. Vamos a predicarles el Evangelio de Dios, vamos a llevarle la palabra de Dios. Es cierto, tenemos que hacer eso. Es parte de la tarea del sacerdote, ¿no? Llevar a Dios a los hombres.
Pero, yo, con la palabra que doy, tiene que ir acompañada con mi testimonio. Amén. Yo puedo salir a predicar de repente a cada puerta, tocar la puerta, abordar a las personas. Pero ¿cómo soy en mi casa? ¿Cómo soy yo cuando reacciono? Muchas veces lo bueno que podemos hacer lo echa abajo el testimonio que tenemos. Pero las dos cosas tienen que ir acompañadas: el hablar, el compartir la palabra de Dios, pero también el testimonio, mi carácter. Acá dice que en el versículo 6 que debemos saber responder a cada uno. Está hablando de palabras sazonadas con sal, una palabra que guste, una palabra que agrade, que la gente no te la rechace, que la gente quiera esa palabra, reciba esa palabra. No debo ser una persona seca, tengo que ser una persona amable, servicial. Cada vez que hablo, no seré violento, no pegaré trompadas o puñetes, pero cada vez que hablo es una trompada. Cada vez que hablo una cosa, hablo como si estuviera atacando o golpeando a la persona. La palabra dice: tu palabra sea sazonada con sal. Cuando uno sazona con sal es para que sea agradable la comida, para que sea rica y gustosa, ¿no? Acá dice que debe ser sazonada con sal para que sepamos responder a cada uno con gracia, ¿no? Palabra siempre con gracia. ¿Caemos en gracia o caemos en desgracia con la gente? A veces decimos, ¿no? Oye, esta persona me cae en gracia, ¿no? Es porque es una persona aceptable, amable, una persona que realmente es difícil de rechazar. Entonces la palabra está diciendo eso, ¿no? Ahora, tenemos que pedir también la gracia de Dios a los ojos de la gente, ¿no? Ahora, si uno, a veces yo hacía así, ¿no? A veces pensaba, o a veces conversaba con algunos jóvenes, ¿no? No de acá, no de acá. Con algunos jóvenes conversaba, ¿no? Oye, ¿por qué te comportas así? ¿Por qué tienes ese carácter? Y muchas veces me decían, no, es porque mi papá es así. Le echaban la culpa a su papá. Está bien, pero tú ya tienes algunos años en la iglesia y sabes lo que Dios quiere. Además, tú sabes que eres nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Sí, pero yo tengo la herencia de mi papá es así, es así de armas tomar, entonces yo soy así por eso. Hermanos, y yo le decía a los jóvenes, no le echemos la culpa a los padres. Uno es así porque quiere ser así, ¿no? Influye, como dice Mitián, influye, pero no determina. Va a influir en nosotros la crianza, va a influir en nosotros los genes, pero tengo una voluntad para decidir qué quiero hacer. A veces a algún joven le digo, no, pero mi vida ha sido así, yo he sido no querido con mi padre, mi madre me abandonó, nunca me quiso y así, así. Está bien, hermano, lo siento, realmente es triste cómo has vivido tu infancia, tu juventud, pero ahora que tú lo sabes, ¿qué vas a decidir? ¿Vas a seguir viviendo así? ¿O vas a ahora declararte libre y vivir como Dios quiere y gozar de lo que Dios te quiere dar, una nueva vida? Entonces, tenemos que tomar una decisión. ¿Amén? Amén. Porque el que está en Cristo, las cosas viejas, he aquí, todas son hechas nuevas. Amén. Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 18. Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 18.
Nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros, dice, si alguno de entre vosotros cree ser sabio en este mundo, hágase ignorante y así llegará a ser verdaderamente sabio. Hermanos, yo no tengo que decir que soy sabio. Yo no tengo que estar exhibiendo a todo el mundo que soy sabio. Miren qué sabio soy. No. Los que están en tu casa, los que están a tu alrededor, van a reconocer si eres sabio o no eres sabio. Por las decisiones que tomas, por cómo administras el tiempo, por el carácter que tienes, por los frutos que das. El orgullo no es sabiduría. Yo conocí a uno que había estudiado ingeniería electrónica, que en la uni son los que tienen que tener, en el examen de admisión, tienen que tener la más alta nota si tú quieres agarrar esa carrera. Y que estudió en una academia conmigo, viera cómo sacaba lustre. Yo soy de electrónica, yo soy muy, pero muy inteligente, decía, ¿no? Pero su vida dejaba mucho que desear. Entonces, si soy así, prefiero hacerme ignorante, ¿no? No mostrar, porque realmente es ridículo, ¿no? Decir que soy inteligente, pero cuando veo la vida de él, no es inteligente. Entonces la palabra aquí está diciendo, no te engañes. No te engañes. Si según el mundo eres inteligente, mejor hazte ignorante, ¿no? Y así llegarás verdaderamente sabio. Humíllate, ¿no? Humíllate para que Dios te exalte, ¿no? O sea, mejor que no te levantes tú, ¿no? Humíllate para que Dios te exalte. Proverbios 16, versículo 16. Voy a pisar el acelerador un poquito, si no, no acabo. Proverbios 16, versículo 16. Mejor es adquirir sabiduría que oro fino, y adquirir inteligencia vale más que la plata. O sea, la sabiduría es mucho más importante que lo material. Cuando lo material no está gobernado por la sabiduría de Dios, lo material se convierte más bien en un dolor de cabeza, en una tortura. Cuando uno depende de Dios, cuando uno confía en Dios y Dios te bendice materialmente, económicamente, y tú sigues haciendo las cosas que Dios te dice y te conduce según Dios, tú confías en Dios y no confías en la cantidad de bienes que tienes, no confías en la cantidad de dinero que puedas tener, porque eso te comienza a torturar. Uy, no se me vaya ahí la plata. Uy, no debo gastar tanto. Esto de acá, esto de allá. No, tengo que cuidarlo. No me lo vayan a robar. Entonces uno comienza a torturarse cuando es un dinero que no lo gobierna Dios. Pero si tú te conduces de una manera según el gobierno de Dios, según el reino de Dios, eres buen administrador, dependes de Dios, Dios es el que te sustenta, tú recibes, hay poco, hay mucho, tú recibes y das gracias a Dios, pero no estás preocupado por eso, sino estás viviendo sabiamente, porque todo está sometido al señorío de Cristo. ¿Amén? Entonces, qué importante esto, que lo material sea una bendición de Dios, provenga de Dios y no sea parte de algo que me preocupe o algo que tengo que cuidar, sino que sea Dios el que nos dé, ¿no? Proverbios 10:8. Proverbios 10, versículo 8. El de corazón sabio recibe los mandamientos, mas el de labios necios va a su ruina. Otra vez, la sabiduría tiene que ver con los mandamientos de Dios.
El que guarda los mandamientos de Dios y los ama y los practica es una persona sabia. Así dice este proverbio. El corazón sabio busca los mandamientos de Dios para cumplirlos. Quiere saber qué es lo que Dios quiere en tu vida. Quiere saber los mandamientos de Dios. Está bien con saber las promesas de Dios. A mí me gustan las promesas de Dios. ¿A ti también? ¿Sí? A mí me gustan las promesas de Dios. Me deleito en lo que Dios promete y lo que Dios nos da. Pero también tengo que deleitarme en sus mandamientos, en su palabra, en sus leyes. No solamente las promesas. Entonces, un sabio está pensando, ¿qué es lo que Dios quiere de mí? ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Qué es lo que el Señor pide? El buscar qué es lo que Dios quiere es buscar lo que Él desea de ti, es sus mandamientos. Eclesiastés 7, versículo 10. Eclesiastés 7, versículo 10. Nunca digas, ¿cuál es la causa de que los tiempos pasados fueron mejores que estos? Porque nunca hay sabiduría en esta pregunta. ¿No? El sabio no vive del pasado. El sabio vive el presente y vive también mirando el futuro, vive en función de lo que va a venir. Porque el sabio, ya hemos dicho, aprovecha bien el día, el tiempo, ¿no? Cada día. Lo de atrás está vivido, pero aprovecha bien día a día. Ahora, acá viene ya la pregunta final. ¿De dónde viene la sabiduría? ¿De dónde proviene? ¿Cómo viene esa sabiduría? Y vamos a ir, para que respondamos esa pregunta, a Proverbios capítulo 3, versículo 5. Proverbios capítulo 3, versículo 5. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él hará derechas tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión, sino, acá está lo que dice Jorge, sino teme al Señor y apártate del mal, porque esto será medicina para tus músculos y refrigerio para tus huesos. Honra al Señor con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Entonces tus graneros estarán colmados con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. No menosprecies, hijo mío, el castigo del Señor. No te canses de que Él te corrija, porque el Señor al que ama, castiga, como el Padre al Hijo, a quien quiere. ¿Qué dice en primer lugar? Fíjate, confía. ¿En quién? En el Señor. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso? Que no confíes en ti, sino en el Señor. O sea, cuando te dice confía en el Señor, te está diciendo implícitamente, no confíes en nadie más, solamente en el Señor. Y hermanos, eso es difícil. Eso nos frustra. Porque ¿cómo no voy a confiar en lo que yo quiero? ¿Cómo no voy a confiar en lo que me parece que se tiene que hacer? ¿Cómo voy a despreciar las cosas que yo creería que se tendría que hacer? Y confiar más bien en Dios. Es difícil. ¿Sí o no? Deja de confiar en uno y confiar en Dios. No, la mayoría de nosotros confiamos en nosotros mismos, en nuestra buena opinión, en nuestra buena inteligencia, en todas las cosas que, nuestra experiencia, ¿no? Y está bien, podemos usarlo, pero bajo
el gobierno de Dios. Al primero que tengo que buscar es a Dios. Dios usará, ¿no? El Espíritu Santo usará las cosas que sean necesarias, pero en quien tengo que confiar, tengo que ir a la palabra de Dios, tengo que saber lo que Dios quiere, ¿no? Dice, no confíes en tu propia prudencia. Y dice que confiemos en el Señor con todo nuestro corazón. Es decir, con el corazón, con todo el corazón, significa con todo nuestro ser, con todo nuestro, que tiene que hacer una entrega total. Cuando doy el corazón, quiere decir que me entrego totalmente a Dios. El que confía en Dios es porque se entregó completamente a Él. No hay nada de mí que no sea de Él. Yo le pertenezco, soy de Él, Él es mi vida. Esa es la persona que confía en Dios. ¿Amén? Sí. Muchas veces damos consejo de Dios al discípulo, pero el discípulo hace lo que a él le parece. Confía más en Él que en lo que Dios dice en su palabra. Y hermanos, vamos a cosechar el fruto de nuestras decisiones. Lo que hoy eres es fruto de lo que tú decidiste. Entonces, evalúa los frutos que cosechas. Evalúa cómo está tu vida en la casa. Evalúa cómo está tu matrimonio. Evalúa cómo están tus hijos. Y eso es fruto de tus decisiones. De haber actuado sabiamente o neciamente. Porque es una ley en la vida. Todo lo que el hombre siembre, eso cosechará. ¿Quieres cambiar la cosecha? Cambia la semilla. ¿Quieres cambiar lo que estás cosechando? Tienes que cambiar lo que estás plantando para poder cosechar lo que deseas. Amén. Después dice, no seas sabio en tu propia opinión. ¿Quieres ser sabio? No seas sabio en tu propia opinión. Es decir a tu hermano, ¿quieres ser sabio? No seas sabio en tu propia opinión. ¿Y qué es un sabio en su propia opinión? Es aquel que no consulta a nadie. Acá no creo que haya discípulos que no consultan ni piden consejo a la coyuntura, ¿no? Porque ese es un sabio en su propia opinión. Puede pedir consejo al papá, a la mamá, a la esposa, el esposo, o sea, algo que pedir familiar. Claro, uno puede pedir consejo, y el que pide consejo es porque realmente no es sabio en su propia opinión. Siempre quiere saber, pero obviamente, dice bien Jorge, pero siempre todo guiado por el Espíritu del Señor. ¿Amén? Uno que es sabio en su propia opinión hace cosas sin consultar. No consulta a nadie. A veces se limita a informar, pero no consulta. Puede ser también que el esposo haga de su propia manera solo, sin consultar con la esposa, o como puede ser la esposa que haga sin consultar con su esposa. Así es, porque la esposa es ayuda idónea, ¿no? Y a veces el esposo no quiere hablar con la esposa, consultar con la esposa, poner a la esposa, porque la esposa está para darnos lo que Dios le ha dado a ella, para darnos, y obviamente nosotros tomamos la decisión, pero tengo que escuchar. El que es sabio en su propia opinión no escucha consejos, se conduce a sí mismo, él decide por sí solo. Y eso es lo que acarrea en nosotros después los frutos. Hay personas incluso que no le puedes hacer cambiar de opinión, más terco, no cambia de opinión. O sea, es terco porque ni considera escuchar. No considera escuchar, ni siquiera escucha, por lo menos escucho, ¿no? Escucho y evalúo, por lo menos. Pero hay otros que ni siquiera quieren escuchar. Está la esposa ahí solamente para servir la comida, ¿no? Pero no, como dice Invita, no están acá esos esposos. Sí. Están que aplauden. Bien, amados. No seamos sabios en nuestra propia opinión.
El colmo es que muchos pueden decirle algo contrario a lo que él piensa. Pueden haber muchos, y aún así son necios, son tercos. Por lo menos dice, hay muchos que me dicen lo contrario. Por lo menos considera. ¿Por qué será que muchos me dicen lo contrario que yo quiero hacer? Yo nomás pienso esto. Por lo menos considera esos consejos, ¿no? Un sabio en su propia opinión es autosuficiente. No necesita de nadie. Pelea con todos los que no concuerdan con él. Cuestiona, argumenta. No seas sabio en tu propia opinión, hermano. Proverbios 12, versículo 15. Proverbios 12, versículo 15. El camino del necio es derecho en su opinión. El camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece al consejo es sabio. ¿Qué versículo, no? Y ahí en Proverbios 12, el 8 dice, porque esto será medicina para tus músculos y refrigerio para tus huesos. El 8 que hemos visto anteriormente. Hermanos, todos estos versículos que hemos leído desembocan en la sabiduría espiritual. Tenemos que tener claro esto, tenemos que estar fijo esto. Uno de los versículos ya finales que hemos leído, ya para terminar, dice: no menosprecies, hijo mío, el castigo del Señor, no te canses de que Él te corrija. Muchas cosas de las que nos pasan, nos pasan una y otra vez. Es como que estuvieras repitiendo de año, repitiendo del curso, ¿no? Y hay muchos que paramos repitiendo el año, ¿no? El curso. Porque al final no llegamos a aprender. Las cosas que pasamos nos sirven para aprender, para nuestro aprendizaje. Eso le pasó también al pueblo de Israel. Pero no aprendemos. Y seguimos repitiendo: ay, Señor, ¿por qué siempre me pasa lo mismo? ¿Por qué siempre me pasa? Porque no he aprendido. Y la única forma que no nos pase igual forma es aprender de Dios con las situaciones que nos pasan. Las situaciones que nos pasan es para formarnos, es para instruirnos, es para formar un espíritu dócil en nosotros, un espíritu manso en nosotros, es para hacernos parecidos con Jesús. Pero al ser tercos y no cambiar y no considerar ser transformados, seguimos recibiendo lo mismo, o sea, seguimos cosechando los mismos frutos. Hermanos, no seamos sabios con la sabiduría del mundo, seamos sabios con la sabiduría de Dios. Y no nos cansemos cuando Dios nos trata. No nos cansemos. Dios al que ama, corrige. No nos cansemos. Y hermanos, muchas veces nosotros cuando nos pasa algo contrario, y hermanos, sé sabio, por favor, sé sabio para tomar buenas decisiones, para que tu familia disfrute esa paz, disfrute esa alegría de vivir bajo una familia, bajo unos padres, bajo un matrimonio, bajo unos hijos que son sabios, que temen al Señor y que por ende cosechan lo que Dios tiene para ellos. Amén. Oremos. Señor, te damos gracias.